La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados está debatiendo un proyecto que tiene que ver con sancionar las ocupaciones ilegales. Hemos sabido bastante de eso este último tiempo, lo que ocurre con las tomas, lo que pasa también en la región de la Araucanía. Y para conversar acerca de este tema en profundidad tomamos contacto, ustedes ya lo ven en pantalla, el diputado Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, integrante además de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Diputado, hemos sabido bastante, lo hemos visto en los medios de comunicación, estas imágenes que aparecen acerca de desalojos de toma, también ya lo mencionaba lo que ocurre con la Araucanía. Quisiéramos saber un poco cuáles van a ser las sanciones que busca establecer este proyecto que ha tenido un apasionado debate al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Mira, este proyecto que sanciona las usurpaciones es probablemente uno de los proyectos más relevantes para lograr restablecer el orden y la seguridad de nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque el desorden que hoy afecta a la zona norte, centro y sur del país, producto de las tomas ilegales, afecta a la seguridad nacional en su conjunto. Hoy tenemos campamentos extensos donde viven miles de familias, en algunos llega a ser un 30 o 40% de inmigrantes ilegales, y es una situación que afecta la dinámica social de nuestro país. También atenta contra el derecho de propiedad, atenta contra los principios más básicos de sociedad, de que las reglas se tienen que respetar. Por eso este proyecto es tremendamente importante. Actualmente las usurpaciones son sancionadas con una pena de multa, y lo que cambia este proyecto de ley es a sancionarlo como delito. Es una situación que va a favorecer muchísimo a restablecer el orden en el norte del país, como bien lo decía, también en zonas centro, especialmente en comunas como Viña del Mar, que es una de las comunas con más campamentos y con más tomas en Chile, pero también, y una situación muy importante y alarmante, es en la Araucanía y en Arauco. De hecho, algunos de los impulsores de este proyecto de ley es la senadora Carmen Gloria Aravena, republicana y de la Araucanía, precisamente porque es una situación que afecta de forma muy fuerte a esa región. Este proyecto también modifica la flagrancia, que es una cuestión tremendamente importante. La flagrancia es el periodo de tiempo en el cual las policías pueden actuar inmediatamente, o cualquier persona puede actuar de forma inmediata para enfrentar un delito, no necesitando una orden judicial. Actualmente, para poder enfrentar la toma ilegal de un terreno, tenemos un límite de 12 horas. Comprenderás que muchas veces en campos, que a veces están aislados o más retirados, entre que la persona se da cuenta, logra pedirle auxilio a carabineros y efectivamente se puede responder, pasan estas 12 horas. Aquí se cambia la flagrancia y se pone la flagrancia como una cuestión permanente en el tiempo. ¿Por qué? Porque al igual que el secuestro, esto es un delito que se está cometiendo de forma permanente, y eso va a ser un cambio sustancial. Y también este proyecto de ley sanciona de forma particular a los sinvergüenzas que abusan de otros vendiendo o loteando terrenos que no son de ellos, para hacer negocios, jugar con las expectativas de familias en situación de necesidad. Y lo último, solo para poder explicar una cuestión que es muy preocupante para muchas personas, es este proyecto contempla en una norma transitoria la exclusión de todo tipo de sanciones a aquellas familias que están en el registro de campamento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hasta el año 2022. Eso es una forma de poder también hacernos cargo como país, decir, ¿sabes qué? Está bien, no corresponden las tomas, pero aquellos campamentos que ya se está trabajando, que ya llevan años instalados, no vamos a poder salir a perseguir a las personas que están ahí. Entonces, esto es un tema que está considerado en el proyecto de ley. Claro, sí, qué bueno lo que usted nos menciona, porque hay que recordar que este es un proyecto que viene del Senado, son mociones refundidas de senadores que finalmente se unen en este proyecto que se debate al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana. También usted hace mención al tema de los campamentos, porque también ha venido gente a conversar a la Comisión de Seguridad Ciudadana, personas que son, por ejemplo, de la Araucanía, Héctor Urban. También hemos tenido la presencia de Cristóbal Grunwald, que es asesor jurídico de los agricultores de la región de los ríos y de los lagos. Y también tenemos algo que ocurrió acá en la región y que fue muy impactante, como lo que pasó con este empresario Alejandro Correa, que finalmente es asesinado por este tema que tiene que ver con los terrenos y con las tomas.
¿Cómo han influido estos antecedentes a la hora de generar este debate? Porque también usted lo mencionaba, ocurre lo del tema de los campamentos. También hubo presencia de representantes, por ejemplo, de Techo Chile, que decía que planteaban sus dudas respecto de lo que tiene que ver con las agravantes establecidas por el uso de, por ejemplo, menores de edad, también en lo que tiene que ver con las tomas. Me gustaría saber un poco acerca de cómo influyen estos comentarios que se hacen en estas audiencias con respecto al debate y a la forma en la que se va modificando el proyecto. Mira, estos testimonios evidencian y muestran, plasman la realidad que se vive detrás de una usurpación. El testimonio de Valentina Correa, hija de este empresario asesinado, es un testimonio desgarrador, pero que pone en evidencia un modus operandi del crimen organizado, que tiene, entre otros giros, las usurpaciones. Entonces, ella lo evidencia de forma muy clara, ha sido muy valiente, mi reconocimiento y admiración a ella, como también a otros como Héctor Urban, que actualmente es consejero constitucional por el Partido Republicano, quienes han sido atacados a balazo. De hecho, pocos días antes de la visita a la Comisión de Seguridad, su casa fue baleada. Es una situación que también pone en evidencia los niveles de violencia que hay detrás, especialmente en la Araucanía y en Arauco, pero también que son extensivos a otras regiones, como el caso dramático de la familia Correa acá en la quinta región. Mira, es parte de las cosas que se tienen que tener en consideración. También muestra una realidad. Hay quienes, lamentablemente, sectores de la izquierda más radical o más ideológica, ven las usurpaciones con una suerte de romanticismo, detrás como una lógica de un esfuerzo, una cuestión muy particular que cuesta a veces comprender, porque atenta contra el derecho de propiedad de un tercero que sufre una carga que es inexigible, atenta contra aquellas familias que hoy, miles de familias que hoy están haciendo la fila, que están juntando dinero para poder postular a algún proyecto y alguna solución habitacional. Conversaba hace algunos días con una persona que lleva un montón de años, 6, 7, 8 años, postulando a un proyecto de vivienda, y ¿sabes lo que me decía? Me decía, mira, vivo como allegada junto a mi hija, y en otras palabras, tal vez no tan rebuscadas, pero sabes que me indigna el poder, el ver en televisión cómo aparecen familias exigiendo que el Estado les resuelva todo en circunstancias de que yo estoy haciendo la fila y a ellos los ponen por delante. Por ejemplo, pasó un desalojo acá en la comuna de Viña del Mar, donde se iba a construir un SAR, un centro de salud de alta resolución, y que no podían hacerlo porque había un grupo de familias que se habían tomado el terreno. Se le habían ofrecido todo tipo de soluciones. Espérate, ahí me decía, mira, a ellos le están ofreciendo soluciones, los hacen saltarse la fila, y a nosotros que estamos respetando la norma, estamos haciendo el conducto regular, pasan por encima. Pasan por encima también de chilenos que, respetando todos los conductos regulares, llegan personas inmigrantes ilegales que se les ponen por delante porque aparecen en los registros con un nivel de vulnerabilidad mayor. Es una cuestión que también hay que considerar, porque creemos que no podemos, como ha dicho la izquierda, criminalizar la pobreza, jamás eso ha sido así, pero también tenemos que hacer respetar los conductos regulares, el derecho de propiedad, y que aquellas personas que necesitan una solución habitacional, el Estado tenga un rol mucho más activo, mucho más eficiente. En Chile se construyen miles de viviendas anualmente, creemos que se pueden redoblar esfuerzos, pero no podemos esperar de que un tercero, un privado, tenga que cargar con que se tomen ese terreno, porque hay otro que se siente con el derecho a hacerlo por una situación u otra de necesidad. Hoy hay muchas familias honestas que están viviendo como allegados, que están viviendo en el fondo en condiciones bastante precarias, pero que están respetando el conducto regular, y eso también, esas familias también están esperando de nosotros que generemos una legislación que respete el conducto regular y que sancione a aquellos que se saltan la fila. Y eso es parte de lo que estamos abordando la Comisión de Seguridad y en este proyecto en particular. Finalmente, diputado, antes de despedirnos, consultarle acerca de lo que ha sido denominado como el corazón del proyecto, que tiene que ver con la restitución de los inmuebles. Hubo varias diferencias en el debate con respecto a recalcar que la norma no está pensada, por ejemplo, solo para la Araucanía, que era lo que hablábamos hace un rato, sino que para su aplicación en todo el territorio nacional. ¿De qué manera cree usted que debería configurarse este aspecto? Porque generó bastantes diferencias a la hora de poder votarlo. Incluso, finalmente, la Comisión acordó votarlo en otra sesión.
Sí. Sí, lo que pasa es que aquí se configuran varios asuntos. Uno, el tema de la flagrancia, que eso cambia el paradigma para poder abordar este asunto. Y el gran desafío es cómo hacernos cargo de que hoy cualquier proceso judicial es eterno. O sea, que llegue un grupo inescrupuloso, se tome en tu terreno y tengas que tú estar a veces 2, 3 años en un juicio, pagando abogados, pagando receptores judiciales, etcétera, para poder recuperar tu terreno y pagando contribuciones. O sea, el Estado también te exige el pago de contribuciones sobre ese terreno que está tomado y que el Estado es incapaz de poder garantizar tu derecho de propiedad. Son asuntos que obviamente estamos abordando. Nosotros al menos creemos que ampliando la flagrancia no se tiene que judicializar, no podemos exigirle al particular que tenga que ser un largo periodo, sino que acreditando simplemente su propiedad sobre el terreno se pueda solicitar el auxilio de la fuerza pública, porque hay que restablecer el orden. Mira, todos los países del mundo que logran avanzar tienen una gran particularidad, que son ordenados. Simple. Si Chile quiere volver a la senda de desarrollo, si queremos enfrentar la crisis económica, si queremos enfrentar la crisis de seguridad, lo primero, la base para cualquier cosa es el orden. Y el orden implica reglas claras y que se respeten. Punto. Y eso es lo que logra sacar adelante a las naciones. Uno puede tener naciones socialdemócratas, más abiertas al libre mercado, menos abiertas, etcétera, da lo mismo. Pero las que progresan tienen esa particularidad que es el orden. Y este proyecto, como te decía, apunta precisamente a restablecer el orden, porque nadie tiene el derecho a pasar a llevar el derecho de propiedad de un tercero. El derecho de propiedad es parte fundamental de nuestro sistema de libertades, de nuestro sistema de derechos, de nuestra democracia. Y eso es algo que en este proyecto se va a abordar y que creo que una vez que sea aprobado va a permitir darle un dinamismo a la economía, porque va a permitir que otras personas crean en la posibilidad de poder invertir, de poder comprar, de poder adquirir un terreno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay mayor certeza jurídica, hay mayor protección al derecho de propiedad, y eso, sin lugar a dudas, es algo que a los inversionistas les resulta tremendamente atractivo, y a cualquier persona pequeña que está recibiendo algún ingreso y juntando un poquito de plata para poder salir, para poder comprarse una casita, para poder comprarse una parcelita, cualquier cosa, es algo que le va a ser tremendamente importante, y por eso ha sido un proyecto tan bien valorado por la ciudadanía. Muy bien, diputado Cristian Araya, agradecemos la gentileza de haber conversado con nosotros, habernos explicado un poco más de lo que se trata este proyecto sobre la ocupación de inmuebles ilegales. Nos encontramos en una próxima oportunidad, diputado, para seguir conversando acerca de los temas de las comisiones y también, ¿por qué no?, de otras materias relacionadas también con su distrito y todo lo que tiene que ver con fiscalización. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por la invitación. Seguimos conversando acerca de las ocupaciones ilegales de inmuebles y este proyecto que se debate al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ahora vamos a conversar con una de sus integrantes, la diputada Lorena Fríes de Convergencia Social. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Queremos saber y adentrarnos un poco más en esta iniciativa que ha tenido un debate bien intenso en el interior de la comisión. Diputada, quiero partir de inmediato consultándole acerca de cuáles son las principales discrepancias que tiene usted con esta norma. Bueno, gracias Karen por el espacio para poder hablar de este proyecto de ley que sin duda está generando bastante contraposición en términos de las posiciones que hay en esto. Mis observaciones respecto del proyecto son: la primera, frente a este tipo de conflictos hay que buscar soluciones institucionales. La segunda, y después le explico por qué. La segunda, aquí hay en contraposición dos derechos. Uno, el legítimo derecho de propiedad, que es un derecho humano, y por otro lado, el derecho a la vivienda respecto de cientos de personas, miles de personas que de buena fe y no teniendo la posibilidad de acceder a una vivienda han tomado o ocupado terrenos públicos o privados. El problema de la ley es que no canaliza institucionalmente este conflicto, sino que más bien lo entrega a la solución entre particulares, avalando, por un lado,
la flagrancia, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas que son eventualmente dueños del predio que ha sido ocupado puedan tomar detenido a una persona que está, o cientos de personas que están allí. Y por otro lado, la legítima defensa privilegiada que habilita a esas mismas personas, ¿no es cierto?, a eventualmente, frente a algún conflicto, puedan usar algún tipo de armas, por ejemplo, para defenderse de la ocupación. Y en tercer lugar, que me parece también importante, en este proyecto pareciera que toda la gente que no tiene vivienda es gente que quiere usurpar los terrenos, y en este caso no se toma en cuenta la condición socioeconómica que impide que muchas personas, sobre todo ahora donde tenemos una crisis de vivienda, puedan finalmente salir a destinos que efectivamente el Estado tiene que ofrecer en términos de vivienda, pero que sabemos que va a tomar un tiempo resolver esa situación. Diputada, a propósito de que conversamos sobre el tema de las tomas, hubo audiencias en las que se trató este tema, pero quisiera consultarle también sobre un aspecto que tiene que ver con las tomas y que tiene que ver con aquellas personas, que es lo que plantea el proyecto, que se toman un terreno pero que a su vez lo venden. Usufructan, lo venden a extranjeros, los venden a otros chilenos que tienen la necesidad, porque usted lo recalcaba, en nuestro país es una realidad que hay falta de vivienda en nuestro país. ¿El proyecto aborda esa materia o cómo cree usted que pudiese regularse ese aspecto principal? O sea, mi proyecto ideal era efectivamente que el delito de usurpación frente a lo que son bandas organizadas que efectivamente engañan a gente de pocos recursos ofreciéndoles terrenos que no están urbanizados, etcétera, etcétera, los loteos brujos, frente a eso hubiera una respuesta en materia normativa. Entonces, había que, en primer lugar, sacarlo del tema de las multas y efectivamente dar penas privativas de libertad, en particular para el crimen organizado que está justamente atentando frente a esas familias que no tienen la posibilidad de acceder a vivienda y que finalmente optan por estos terrenos que después los municipios se ven obligados, porque no son culpables de esas situaciones, a proveerlo de agua, luz, etcétera. Entonces, con eso efectivamente hay que terminar. Diputada, y finalmente quiero hacerle la misma pregunta que le hice al otro diputado en el primer bloque, que se trata de, lo han denominado, el corazón del proyecto, que tiene que ver con la restitución del inmueble y que fue un punto que generó harta polémica, digamos, en el debate, que incluso quedó para la próxima sesión. ¿Qué se hace con la restitución del inmueble? ¿Cómo se puede resolver este conflicto? Bueno, ahí el Ejecutivo hizo una propuesta que es seguir la regla general. De hecho, se planteaba, ¿no es cierto?, cuando a uno le roban el celular, tiene que ir a solicitar su devolución ante el juez de garantía. Y aquí se estaba haciendo un proceso equivalente para la restitución. Ahora, efectivamente puede ser un poco lento, pero me parece que no altera la coherencia y sistematicidad de las normas jurídicas. Por otro lado, hubo un diputado que presentó la restitución vía cautelar. Es posible, yo creo que es lo más importante del proyecto, es cómo frente a la usurpación hay mecanismos, por una parte, de restitución y por otro lado de consideración respecto de la condición de precariedad de muchas familias. Y ahora sí, diputada, por último quiero hacerle la última consulta. Tengo entendido que el proyecto también tiene algunos aspectos que tienen que ver con técnicas especiales de investigación. ¿De qué tipo de técnicas estamos hablando? Estamos hablando de las mismas técnicas que están establecidas en la ley, justamente de técnicas de investigación para el crimen organizado. Y por lo tanto eso tiene que ver con perseguir la ruta del dinero, con algunas ¿cómo se puede decir?, intromisiones respecto de la vida privada con autorización del juez, lo que permita, en definitiva, establecer si hay una organización criminal que está actuando en términos de apropiarse de terrenos para
después engañar, vender, lotear, etcétera. ¿Y esto va a depender de las policías? Tiene que depender de las policías. Este proyecto se trata de canalizar institucionalmente este problema y dejar a los civiles fuera de esta situación, sobre todo porque este delito no distingue entre fuerza en las cosas y violencia contra las personas, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Se está tratando igual a alguien que corre lo deslinde que a alguien que entra disparando para usurpar el terreno, y la verdad es que el código establece esas distinciones y nosotros las estamos borrando con un codo. Y por último, déjeme decirle que Chile tiene una larga tradición de tomas que después el Estado va asumiendo como espacio para construir barrios, para construir, ¿no es cierto?, viviendas sociales, y por lo tanto eso es parte de nuestra identidad precaria, si usted quiere. Pero también hay otro peligro, porque se habla de usurpación transitoria, y con esa lógica, por ejemplo, uno podría estar afectando el derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación frente, por ejemplo, a la ocupación de una fábrica, de un colegio, etcétera, que no son propiamente usurpación, pero que podrían quedar comprendidos. Muy bien, diputada Lorena Fríes, quiero agradecerle el detalle de la conversación, todos los alcances y también lo que habla acerca de la historia de las tomas en nuestro país, muy importante, y que también uno puede tener acceso a ver registros, archivos, videos acerca de lo que pasaba antiguamente en nuestro país, y que lamentablemente es una realidad que se sigue manteniendo pese a la modernidad del país. Todavía seguimos teniendo las tomas acá en nuestro país a lo largo del territorio. Agradecerle nuevamente la gentileza, diputada. Gracias, Karen. Nos vemos.